Este es nuestro proyecto de probabilidad, estadística y cálculo, en el cual hablaremos y analizaremos sobre los elementos que tiene una variable discreta y continua, además de los tipos que existen y su aplicación en este caso en una pandemia. El equipo está compuesto por José Alberto Carrillo Rosas, Juan Arturo Arellano Ramírez, Ivana Yuleika, Gloria Romero. Gracias al avance de científicos y matemáticos, han podido desarrollar métodos para poder medir el avance de una pandemia, como lo es el COVID-19, que es de lo que se basa nuestro proyecto. Como anteriormente mencionamos, utilizamos 3 países como muestra que se nos fueron asignados por nuestra profesora de cálculo, que es España, Perú y Canadá. En cada uno de estos países nosotros comenzamos a seguir el avance de la epidemia desde el principio. Entonces, por medio de gráficas y tablas, nosotros buscamos medir el avance y el proceso de los contagios que iba teniendo el COVID-19 en comparación de esos países en el exterior con México. ¿De qué manera aplicamos los conocimientos aprendidos del semestre en esta pandemia? Nos permite saber la evolución de la pandemia, nos permite analizar la pandemia y su tendencia, nos permite interpretar la información mediante tablas y gráficas. En este proyecto presentaremos información diaria de los 3 países que nos tocaron, en este caso España, Perú y Canadá. También realizamos varios cálculos matemáticos, como por ejemplo razón de cambio promedio. Además hicimos gráficas y tablas. También presentaremos el avance del fenómeno en nuestro país, que es México. También llevamos un análisis y una interpretación de los resultados obtenidos. A continuación presentaremos los datos y gráficas obtenidos en nuestra información del país de España. Ahora les quiero presentar la tabla de casos acumulados en el país de España, que fueron los datos que yo estuve recabando en todo este lapso del semestre. Pues primeramente quiero empezar haciendo un pequeño análisis y pues como se sabe, España fue uno de los países más afectados por este virus. Fue uno de los países en los que se dio de una manera muy grave y muy repentina principalmente. Los primeros brotes se dieron en las ciudades de Madrid, Vasco, La Rioja y Aragón, donde principalmente las primeras 2 semanas se concentraron el mayor número de muertes. De una manera exponencialmente rápida empezaron a crecer los casos acumulados, tal y como lo podemos ver en el lapso de este final de mes a este final de mes. Fue una manera muy rápida en la que los casos empezaron a despegar de una manera sorprendente, y aproximadamente por los meses de abril y mayo, mediados de abril y finales de mayo, podemos notar que la curva alcanzó su punto máximo y se mantuvo. Y a partir de ese momento, que pues podemos decir que fue lo máximo de contagios que iba a haber, entonces podemos decir que la curva comenzó a aplanarse poco a poco. Como les mencionaba anteriormente, pues la situación en España se vio gravemente afectada debido al coronavirus. Pues podemos decir que esta pandemia principalmente afectó al país de manera económica. Se dice que aproximadamente 3.8 millones de personas quedaron desempleadas, y pues de una manera, suponiendo, en algunas notas que yo estuve leyendo, pude notar que pues debido a precisamente este índice alto de desempleo y esta fuerte crisis que azotó al país, pues muchas personas buscaban de manera desesperada una manera de poder llevar sustento a sus familias, y pues como una manera de apoyo, de solidaridad, a pues todas las personas de la comunidad. Distintos centros de atención, de apoyo, brindaban pequeñas despensas para las personas, para las familias que verdaderamente lo necesitaban. Entonces, obviamente, pues un centro, un punto de reunión para algo tan importante, tan indispensable para muchas personas, una situación que verdaderamente desespera. Se entiende que la gente tiende a acumularse. Se decía que en varias notas las filas de gente eran increíblemente masivas. Entonces, pues podríamos de alguna u otra manera suponer que esta fue una de las principales razones por las que el foco de infección pues se comenzó a trasladar y a expandir de manera rápida en todo el país. Basados en la tabla de datos acumulados, como ya les había mostrado pues anteriormente, ahora les quiero presentar la razón de cambio promedio. Yo elegí como primer punto el principio en donde comienza a despegar o a incrementar, se podría decir, esta gráfica, que es en el lapso de la semana del 22 de marzo al 31 de marzo. Realizando pues los cálculos como lo podemos ver aquí, pues yo tomé los datos de el número de casos acumulados que había y saqué la diferencia de los días en los que inició la pandemia
hasta el día que yo elegí, el punto que elegí. Todo eso pues yo realicé el procedimiento que se debía y llegué al resultado de que aproximadamente en este lapso de tiempo había una razón de cambio de 7.200 casos por día. Y como segundo punto, realizando el mismo procedimiento para obtener pues un resultado bastante diferente, como lo podemos ver, yo tomé como lapso de 10 días del 20 de abril al 30 de abril, pues ya en un momento en el que la pandemia ya estaba bastante avanzada, la curva ya estaba bastante incrementada, y pues llegué a la conclusión, llegué al resultado de que la razón de cambio promedio ya para un mes de diferencia de cuando empezó la pandemia a este punto, pues de 3.772 casos aproximadamente por día. Presentamos los datos del país de Canadá. En el país de Canadá me pude dar cuenta que la epidemia comenzó muy pronto, el 29 de enero, pero no fue hasta que el 20 de marzo que comenzaron a expandirse muy rápido los casos, a acumular muchos, y como podemos ver en la gráfica fue cuando empezó a levantarse la línea que ya venía horizontalmente y fue donde comenzó a agarrar datos la gráfica de acumulados. Eso nos indica que la población de Canadá no tomó las suficientes medidas. Por eso hubo demasiados casos en un cierto punto. Como pudimos ver en la gráfica anterior, nos dimos cuenta que después del 10 de junio la tasa de acumulados ya no iba en aumento, sino que iba en razón, por decirlo, lineal. Eso nos indica que los casos ya no estaban aumentando, sino que ya se mantenían en cierto punto, explicando que ya las personas estaban teniendo más razón o pensaban mejor antes de salir a la calle o evitar el contagio. En la razón de cambio de Canadá, yo tomé de punto 1 el 24 de marzo al 31 de marzo y lo que hice fue sacar lo que equivale el 24 de marzo, que serían los días después de que inició, y tomé sus datos de acumulados, los cuales se los resté y me pudo dar 813.57 casos por día. En el punto 2 tomé el 14 de mayo al 17 de mayo, en el cual hice la misma operación que en el punto 1 y su razón de cambio promedio me dio 2.870.66 casos por día. Al igual que mis compañeros, les voy a presentar los datos que recabé, pero en este caso del país que es Perú. En este caso les presentaré el análisis de la gráfica de casos acumulados por días que hubo en el país Perú. Y pues como podemos ver, Perú fue uno de los primeros países en América Latina que decretó la cuarentena el 16 de marzo, 9 días después de que el virus había llegado al país, y fue cuarentena total, cerraron fronteras y solo podían salir las personas si era necesario. Esto se ve reflejado en la gráfica aquí, como podemos observar, estuvo mucho tiempo de forma lineal sin elevarse. Entonces esto fue gracias a que el país tomó sus medidas sanitarias adecuadas y supo organizarse para que no se propagara el virus tan rápido. Era 4 de abril y todo el mundo estaba halagando a Perú por su forma de contrarrestar o llevar el caso pues de la enfermedad. Como les decía, el 4 de abril Perú era halagado por todo el mundo, pero eso solo era la calma antes de la tormenta, porque después de eso el gobierno empezó a querer ayudar a la gente que pues no tenía trabajo o no podía trabajar debido a que pues estaba el virus, y decidió dar una ayuda económica, y esto fue un foco de infección porque la gente empezó a juntarse en los bancos para pues cobrar el dinero, y eso fue una de las causas por las que el virus empezó a crecer en el país. Además de que pues después de ser halagado empezó a ser nombrado porque llegó a ser el segundo país con más contagios de toda América Latina, y esto en parte se debe a la pobreza que existe en el sur de América, ya que el 40% de la población vive de ingresos diarios, de que trabajan día a día para ganar lo que van a comer el siguiente día o así. Entonces pues la pobreza obligó
a que la gente saliera en busca de los recursos y de los ingresos para su familia, para mantenerse, y eso provocó a que pues el virus se propagara más. Les muestro la razón de cambio promedio, que igual que mis compañeros elegí 2 puntos. El primer punto decidí ponerlo el 4 de abril, que fue el día que ya les mencionaba, donde se empezó a crecer, a levantar la curva, y es del 4 de abril al 11 de abril, que tenían 728.85 casos por día. Y el punto 2 lo quise poner más adelante, donde ya se notaba mucho el crecimiento exponencial que había, y fue del 30 de mayo al 6 de junio, y aquí había 5.155.28 casos por día. Entonces podemos notar cómo de un tiempo para otro existían pocos casos por día, y ya cuando empezó a avanzar más el virus en el país, se propagó de forma exponencial y creció de forma increíble. Ahora hablaremos sobre la situación en nuestro país, México. Esta primera gráfica que nosotros elegimos es sobre las defunciones acumuladas por entidad federativa. Como lo podemos ver en la imagen, obviamente hay estados de la República en los que pues está muy avanzado el número de defunciones y otras en las que apenas quiere iniciar. Entonces, pues primeramente, como sabemos, el virus no llegó de manera unánime a cada uno de estos lugares. Entonces, pues obviamente nosotros deducimos que los estados que tienen mayor número de defunciones es porque fue donde se dio inicialmente el brote o donde comenzaron primero estos pequeños casos del virus. Al principio de la pandemia nuestro país no estaba preparado para la situación que íbamos a enfrentar hasta el día de hoy. Aproximadamente 800 hospitales cuentan actualmente con camas con ventiladores en cada uno de los estados para poder atender y brindarle atención médica pues a estas personas que vienen con la enfermedad más avanzada o con síntomas pues más graves. Entonces, como podemos notarlo en la gráfica, pues las barras que son amarillas muestran la capacidad ocupada, o sea las camas que no están disponibles, porque pues ya hay personas obviamente utilizándolas, y las barras que quedan, que son las amarillas, son las que representan la disponibilidad actualmente por cada uno de los estados. Este virus no distingue de géneros, y como podemos ver en esta gráfica de casos acumulados por sexo y por edad, en donde pues las barras que son de color azul corresponden a los hombres y las barras que son de color rosa corresponden a las mujeres, pues estos datos proporcionados por nuestras autoridades de salud podemos rápidamente identificar que la mayoría de los casos que se presentan aquí en México son por hombres, y no muy alejada de la realidad, pero el resto de los casos son por mujeres. Entonces, aproximadamente, nosotros calculamos que el 56% de estos casos acumulados en el país corresponden a los hombres y el otro 44% corresponde a mujeres infectadas. Entonces, pues obviamente deducimos que los hombres en la mayoría de las familias son quienes proveen el alimento, el sustento. Que nos proporcionó nuestro gobierno nos muestra la incidencia de casos activos por entidad federal, es decir, por cada estado. Y en esta gráfica se comparó la semana en la que estamos a una semana anterior. Entonces, como podemos ver, la línea rosa muestra los casos activos durante el 19 de mayo al 1 de junio, y las líneas moradas muestran los casos activos durante el 12 al 15 de mayo, que es una semana anterior. Y pues podemos ver que aproximadamente se incrementaron un 2.6% los casos activos durante las semanas. Analizaremos la gráfica número 5, que es de los casos activos en los estados del país de México. En este gráfico nos acomoda de los estados donde hay más casos, que es la Ciudad de México, hasta donde hay menos, que es el estado de Colima. Como sabemos, la pandemia no llegó junta a todo el país, sino que fue primero en ciertos estados. Entonces esto indica que en los primeros estados hay más casos de contagio. Como también otra opción que podría ser es de que el estado es muy chico, entonces por eso se expandió muy rápido el virus. Estas son nuestras conclusiones generales.